ahí ya indiqué el discurso que vamos a ver hoy. Entonces, no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Es un discurso medio en realidad. O sea, como sea largo, pero es de los discursos medios. Y nos vamos a concentrar en una parte muy pequeña, pero en realidad vamos a ver otras secciones porque es un buen discurso, tiene bastante de dónde hablar. Así que vamos a repetir el formato de la última vez. Si quieren, hablo yo un ratito primero, leer y hablar un poco de lo que quisiera rescatar principalmente. Cualquier pregunta la pueden poner o me avisan si quieren abrir el micrófono y hablar. Y luego ya abrimos para preguntas y más análisis. Entonces, bueno, la parte principal que quería rescatar de hoy es esta que dice inclinación de la mente. Y estaba verificando, antes de leerla nada más quiero verificar una cosa, porque si es Mahachunda, venerable Mahachunda. Es que hay varios chundas en los suttas y ahora lo estaba viendo y quería verificar. Uno es el que era el chofer, por decirlo así, del Buda. Y está este que es el monje. Y está también el que le da de comer, que es de hecho por lo que pierde la vida el Buda. Un laico que le da de comer y la comida viene mala. Entonces, este es el monje Mahachunda. Maha es usualmente cuando ya tienen bastante tiempo de ser monjes, unos 20 años por ahí, por lo general ya se les considera Maha. Bueno, entonces dice: Chunda, afirmo que la actitud mental que tiende a lo beneficioso es de gran ayuda, al igual que las acciones y palabras que se derivan y concuerdan con esta actitud mental. Por lo tanto, Chunda, así es como hay que cultivar la actitud mental. Dice: habrá quien será cruel, pero nosotros no lo seremos. Habrá quien mate seres vivientes, pero nosotros nos abstendremos de matar seres vivientes. Repite lo anterior, dice: habrá quien se apegará y aferrará firmemente a la propia opinión, abandonándola con dificultad, pero nosotros no nos apegaremos ni aferraremos a ninguna opinión y nos desasiremos de ella sin dificultad. Y la parte que repite es el anterior, que es bastante larga, es una serie de situaciones y cada una simplemente se niega, ¿verdad? Lo que dice es: ¿quién será cruel? Pero nosotros no lo seremos. Y aquí indica una forma de salirse de eso, que dice: así se realiza la erradicación. Habrá quien matará a seres vivientes, pero nosotros nos abstendremos de matar a seres vivientes, así se realiza la erradicación. Habrá quien robará, pero nosotros nos abstendremos. Repite con vive sin continencia. Quien mentirá, hablará maliciosamente, hablará groseramente, frívolamente, que esos quienes hayan estudiado, eso es básicamente correcto hablar, ¿verdad? O bien incorrecto hablar, mentir, hablar malicioso, grosero, frívolo. Quien será codicioso, quien será de mente malévola, quien será de incorrecta opinión, de incorrecto propósito, incorrecta palabra, incorrecta conducta, incorrecto sostenimiento, sustento, incorrecto esfuerzo, incorrecta atención, concentración, conocimiento, incorrecta liberación, lleno de pereza y apatía, desasosiego, lleno de duda, iracundo, vengativo, intolerante, soberbio, envidioso, egoísta, traidor, engañoso, testarudo, engreído, díscolo, quien irá en mala compañía, quien estará desprevenido, quien carecerá de fe, quien carecerá de vergüenza, quien no temerá hacer el mal, quien será inculto, pero nosotros seremos doctos, quien será holgazán, quien no prestará atención, quien será necio, quien se apegará y aferrará firmemente a la propia opinión. Entonces, bueno, esa es una serie, ¿verdad?, de situaciones que el Buda lista, y aquí, como ven, algunas se repiten. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, todo esto, lo que el Buda habla de inclinación de la mente, finalmente lo que dice es: hacia donde estemos llevando la mente, hacia ahí sucederán las cosas. Ahí es donde estaremos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Seguir el camino contrario. Toda esta lista larga, lo que él está diciendo, simplemente hagamos el camino contrario, vámonos para otro lado y eventualmente se va a erradicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos alimentando?
y se une también con el Dhammapada, que lo hemos estado hablando un poco en el grupo. Y aquí aprovecho para decir, recuerden que el Dhammapada es una guía de estudio, ¿verdad? Porque a veces uno lo lee y suena como muy lindo, muy maravilloso, y a veces pareciera que es todo lo que se necesita, pero es una lista de temas de estudio. El primer verso del Dhammapada habla justamente de esto. Hacia dónde va la mente, así serán los resultados. Si la mente tiene pensamientos negativos o si tiene pensamientos positivos. Entonces, si recordamos que eso es un tema de estudio, este sería un lugar donde venimos a estudiar esto, ¿verdad? Y el Buda dice, bueno, ¿verdad? Y está reforzando ese verso. Si hablamos de manera incorrecta, entonces hacia allá es a donde se inclina la mente y ¿qué tenemos que hacer? No hablar de manera incorrecta. El título del sutta, que deberíamos haberlo hecho al inicio, al menos yo, es Escenario de 8 Logos, que es el discurso con Ganaka Moggallana. Algunos discursos tienen nombres de este tipo, no son muy indicativos de lo que está sucediendo, pero eso es simplemente el discurso con Ganaka Moggallana, que es una persona, y a veces eso es todo, se trata de alguna situación, algo que habló alguien con otra persona. Yo pensaría que este discurso se debería llamar más como algo así como erradicación o la tendencia de la mente, ¿verdad? Sería una forma más clara de entender de qué se trata el discurso. Porque en general eso es de lo que habla, cómo evitar situaciones, que es lo que tenemos que hacer. Y algo que me pareció muy interesante al inicio del discurso, cuando lo estaba leyendo ahora, es lo obvio que es en realidad. Si lo leen, espero que noten eso, porque a veces es interesante que uno dice, sí, esto es tan sencillo, pero ¿cómo nos cuesta? Entonces, por ejemplo, vean esta parte, cualquiera de estos que dice, quien será vengativo, y el gran consejo es, nosotros perdonaremos, ¿verdad? Quien será iracundo, nosotros seremos mansos. Es muy obvio, a veces uno quiere venir y que le enseñen algo con 20 pasos a seguir. Daniel, yo creo que tiene el micrófono abierto, entonces ahí suena un poco. Buenas noches, por cierto. Hasta. Es Daniel, yo creo. Bien, por ahí. Nada más. Por ahí. Sí, nada más hay cuidado con el micrófono porque suena un poco, que de hecho que ahí se pudo conectar. Entonces sí, a veces uno quiere como ir y ver estos consejos llenos de pasos y de cosas que estar haciendo y hasta rituales. Y parte de lo maravilloso del discurso del Buda es que es así de sencillo. Quien tiene duda, nosotros superamos la duda, ¿verdad? Quien sufre desasosiego, nosotros pues vamos a ser estables. Y entonces, aquí otro punto importante, en eso mismo que estoy hablando de la manera de enseñar del Buda, es que en realidad la enseñanza es de dejar de hacer, entender cómo estamos causando situaciones y cómo dejar de causar esas situaciones, específicamente en el tema del sufrimiento, que es lo que estudia el budismo, ¿verdad? Entonces siempre es bueno, entendamos cómo algo, como una situación lleva a otra, y es tan sencillo como dejar de hacerla, ¿verdad? Entonces viene la pregunta, ¿qué es más fácil, hacer o no hacer? Y suena tan sencillo que más bien se vuelve difícil, ¿verdad? Muy bien, si estoy teniendo ira, estoy desarrollando la ira, entonces ¿qué tengo que hacer? Simplemente dejar de tener ira. Y ahí termina el asunto. Por supuesto, luego viene la parte interesante de cómo hago eso, cómo dejo de enojarme, cómo dejo de tener pensamientos negativos, y ahí es donde entra el aspecto de meditación. Todo esto que está aquí enseñando el Buda, de si está esto, dejemos de hacerlo, la meditación es el ejercicio que nos lleva hacia ese punto. Retomemos un poco lo que es meditar, que hoy también lo estuvimos hablando en el grupo. La meditación se divide en dos grandes etapas. La primera es desarrollar calma y la segunda es observar esa calma y observar los procesos que se dan a la luz de esa calma. Entonces esta primera etapa, que es shamatha, ¿verdad? Y si alguien no ha meditado, esto es pues básicamente los dos pasos. La primera etapa, que es shamatha, que es observar. Hay una gran cantidad de objetos de meditación.
Y todo lo que hacemos en esa primera etapa es observar, observar sin aferrarnos a nada, sin correr hacia ningún lado. Y lo que se genera es una calma mental, lo que llamamos jhanas, ¿verdad? Y con esa calma mental es que empezamos a desarrollar esto que está diciendo el Buda. Muy bien, si hay ira, ¿qué hacemos? Dejamos de tener ira. Pero se necesita esta base de calma mental para poder hacer esa segunda parte, que es tan sencilla, pero tan difícil de hacer. Nos sentamos a meditar y no es que ahí inmediatamente deja de haber ira, o deja de haber tristeza, o deja de haber pensamientos negativos, vergüenza, todo esto que dice el Buda en esta lista. No es que ahí inmediatamente dejan de existir. Es que cuando nos sentamos a meditar y tomamos un objeto de meditación, que puede ser la respiración, todo eso sigue existiendo, pero estamos desarrollando la calma para luego con Vipassana, que es la segunda etapa, ahora sí empezamos a observar, que hay vergüenza, y me voy a dar todo el tiempo del mundo a ver cómo la vergüenza nace, cómo existe, cómo se va. Como toda esa lista que acabamos de leer, todas las vamos a observar ahí, cómo nace, cómo existe, cómo se va, cómo se va. Y así es como dejamos de hacerlo. Cuando el Buda dice aquí algo tan sencillo como quien no temerá hacer el mal, pero nosotros lo temeremos. Eso es lo que estamos haciendo en meditación. Estamos observando como un pensamiento negativo, que eso es hacer el mal. Pensamiento negativo es hacer el mal. Vemos cómo ese pensamiento nace, cómo se manifiesta en la mente, todo lo que sucede, cómo nos sentimos con ese pensamiento negativo. Y de ahí generamos ese temor, que es un buen temor, ¿verdad? No es un temor ahí irracional. Aquí la palabra temor, hay que utilizarla con cuidado, temor es conocer las consecuencias. Entonces, si yo tengo esa calma mental en shamatha y puedo hacer vipassana y ver cómo un pensamiento negativo me afecta negativamente, ¿verdad? Puedo desarrollar ese temor, esa cautela, tal vez sería una palabra más bonita en este caso, una cautela de decir, bueno, la siguiente vez quiero tener esos pensamientos negativos, quiero perseguir esos pensamientos negativos. Y la semana pasada hablamos un poco de eso, ¿verdad? De que son etapas. En una primera etapa podemos quedarnos en pensar en vez de poner de meta, dejar de tener pensamientos negativos, podemos poner de meta dejar de perseguir pensamientos negativos. Y nos damos la libertad de que existan, ¿verdad? Estamos sentados, estamos respirando, estamos con calma y entendemos, van a haber pensamientos negativos. Pero la primera etapa es decir, por hoy voy a dejar de al menos perseguirlos, observar y dejar de perseguir. Pensamientos negativos, tristeza o toda esta lista, y pueden hacer una lista más grande o más personalizada para ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, repasando esa primera parte, que lo que dice es, habrá quien será cruel, pero nosotros no lo seremos. Es una decisión que nosotros estamos tomando, dejar de ser crueles. Y aquí quiero retomar esa analogía o ese ejemplo que puse hace un momento, que ser cruel no es solamente hablar o solamente tener un acto, ir y matar o ir y robar. Ser cruel inicia mentalmente, ¿verdad? Y cuando tenemos un pensamiento negativo o un pensamiento de crueldad hacia un tercero, sea un animal, sea otra persona, con el primero que estamos siendo crueles es con nosotros mismos. Entonces ese dejar de ser cruel inicia con nosotros, siempre. Y esta otra parte muy importante que dice, quien se aferrará firmemente a la propia opinión, ¿verdad? Dice, abandonándola con dificultad, que como cuesta muchas veces dejar las opiniones, especialmente porque a veces pensamos que son buenas. Y así podemos entender a las actitudes tal vez de ciertas personas. En Costa Rica estamos ya entrando en toda la etapa de elecciones y ya uno empieza a ver los comentarios de la gente en contra de los políticos. Y aquí es un buen momento para hacer la práctica, porque uno puede decir, no, pero está justificado. Son políticos, son malos. Hoy alguien me dijo, todos los políticos son malos. Y eso es un pensamiento de crueldad, ¿verdad? No son necesariamente malos, también son seres que sufren. Pero ese es ese aferramiento a las opiniones que tenemos, que es más fácil pensar que ellos son malos a que son
personas que están pasando por un mal momento y así decidieron resolver sus problemas, ¿verdad? A costa de nosotros. Entonces, incluso dejar esta opinión negativa, y estoy seguro que aquí la mayoría somos latinoamericanos y todo el mundo ha tenido sus conflictos con los políticos en sus países, pero esta opinión también tenemos que dejarla ir, ¿verdad? Al menos la opinión cerrada que podemos tener, opinión negativa, y mejor desarrollar la compasión, que eso fue parte de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Mejor desarrollar la compasión, desarrollar entendimiento, y ya con eso poder tomar mejores decisiones. Si hay que hacer algo con esos políticos, tenemos la herramienta de la democracia, podemos votar, pero no votar con ira, ir y votar con calma, y nosotros no sufrir, ¿verdad? De nuevo, no crear crueldad inicialmente en nuestras mentes, tener eso siempre. Y otro punto que quería hacer, porque hoy estaba viendo casualmente un documental de obsesivos compulsivos. Entonces estaba prestando atención pues a la manera en que se comportan las personas y de todo. Y yo siempre llevo eso hacia mí, a pensar si yo tendría algo de eso y cómo resolverlo. Porque este sutta, vean que lo que está hablando es de si hay una situación, lo único que yo tengo que hacer es irme de esa situación, ¿verdad? Tomar el comportamiento contrario. Y de lo que me dio la impresión con esta enfermedad de obsesivos compulsivos es que justamente ese es el error. Cómo lleva uno la atención a las cosas que están sucediendo. Entonces vienen las personas y cuentan cómo, por ejemplo, una muchacha no puede sentarse en un bus en un asiento que sea de número impar. Y ella misma decía, yo sé que es totalmente irracional, pero así sucede. Si me subo al bus, sé que no puedo sentarme en un número impar. Entonces lo llevé a esta enseñanza, porque estaba hoy también repasando el discurso, y lo que pensé fue eso, qué interesante. Si ya yo sé que esa situación me trae malestar, ¿por qué me subo al bus pensando justamente en eso? Tendré la posibilidad de yo no llevar la atención a esa situación, ¿verdad? Y llévenlo a cualquier cosa que tengan. Yo ahí con el documental empecé a ver comportamientos míos que pueden venir de eso mismo, ¿verdad? En qué momento yo estoy llevando la atención, ya yo sé que voy atento a lo que va a suceder. Entonces lo podemos aplicar de la misma manera. Por eso les decía, hagan sus propias listas. Esta es una lista que da el Buda de lo que está hablando, de ser necios, malas compañías, ¿verdad? Egoístas, envidiosos, soberbios. Pero llévenlo a sus listas también. Cómo encontrar aquello que nos está trayendo malestar y dejar de llevar la atención ahí. Tener un comportamiento contrario. Si yo sé que prestar atención al número en el que me siento me trae problemas, ¿será posible no prestar atención a eso y sentirme bien? Tal vez sí, tal vez esté un poco más allá de nuestras posibilidades en este momento, pero trabajar en eso. O de nuevo, tal vez no poner ahí tan arriba la meta, sino muy bien, ya sé que eso me va a generar problemas. Puedo no prestar la atención al problema que se está generando. Encontrar a dónde está nuestra posibilidad de trabajar el día de hoy. Repasando este punto, lo que el Buda dice es, hay un comportamiento y lo que voy a desarrollar es el comportamiento contrario o dejar de hacer este. Entonces encontrar dónde está nuestra posibilidad y hacer eso. Y lo conecto de nuevo con meditación. Estamos meditando, hacemos shamatha, hay calma, y no es que los pensamientos dejan de surgir. Es que con esa calma vamos a aprender a ver los pensamientos, las inclinaciones mentales y dejar de perseguir esa segunda etapa. Vayan encontrando cuál es el de ustedes. Hay una historia muy bonita de Ajahn Chah y bueno, aquí que está Daniel, estamos trabajando en todo el tema de traducciones y yo pregunté por ahí, de hecho le pregunté a Ajahn Yayasaro, pero como que no hay una respuesta concreta. Está la biografía de Ajahn Chah, sería muy bonito poder traducirla porque hay enseñanzas maravillosas. Es bien grande el libro, pero está muy bien hecho. Hay una historia de Ajahn Chah que a mí me gusta mucho, que
visita Inglaterra, lo empiezan a llevar a Inglaterra porque muchos de los maestros que entrenó son de allá. Entonces lo llevan y el primer monasterio, ese es el de Harnham, que está por el sur de Inglaterra, el primer monasterio que tuvieron estaba frente a un bar. Y era realmente desastroso. Y justamente el primer día de meditación, el primer día que fueron a hacer un grupo, una sesión, el bar puso la música a todo volumen. Y como que hacía mucho calor, entonces tenían que abrir las ventanas. Y era todo se junta. Entonces dicen que estaban meditando y era todo el mundo obviamente estaba estresado, la música, el calor, y Ajahn Chah estaba ahí todo tranquilo, sentado meditando. Termina la meditación y Ajahn Chah aprovecha y la pregunta que hace es: ¿quién estaba interrumpiendo a quién? ¿La música los estaba interrumpiendo para meditar? ¿O ustedes estaban interrumpiendo la música? Y es justamente esta enseñanza que está dando el Buda. ¿Quién va hacia dónde, verdad? ¿Es realmente los pensamientos mentales o las situaciones en las que nos están complicando la existencia? ¿O somos nosotros los que insistimos en llevar la mente hacia allá? Ese documental me llevó mucho a pensar en este discurso y en otros que son muy similares. Y de nuevo, empezar a observar comportamientos de la vida de uno. ¿Dónde está uno masticando más de lo que debería estas situaciones? Entonces, ese mismo que sucedió con esa sesión de meditación que a mí me ha pasado incontable cantidad de veces en sesiones de meditación, que justo cuando meditamos todo se magnifica, todos los ruidos son más fuertes, todas las palabras que alguien dice cerca son más fuertes. A veces que trabajamos en parques o cualquier lugar, y es simple y sencillamente eso, que ahora la mente está yendo más hacia esa situación. Es simplemente darle vuelta, ¿verdad? Yo sé que no es tan fácil como eso, pero el principio es muy sencillo. Y esta última parte que quería no dejar por fuera, que no es a lo que vamos a poner énfasis, pero que explica el por qué estamos haciendo todo esto, ¿verdad? Que es tan importante. Y si van en el sutta, si bajan a donde dice el nirvana final, y esto es uno de los, yo creo, de las partes más importantes del canon, y no la mencionan tanto como deberían, pero dice: Chunda, en verdad que quien está hundido en el fango no puede sacar a otro que está hundido en él, pero quien no está hundido en el fango sí puede sacar a otro que está hundido en él. De la misma manera, quien está sin adiestrar, sin educar, con sus fuegos aún sin extinguir del todo, no puede adiestrar, educar o extinguir del todo los fuegos de otro. Pero quien está adiestrado, educado y con sus fuegos totalmente extintos, sí puede adiestrar, educar y extinguir totalmente los fuegos de otro. Así es, Chunda, como en una persona la crueldad puede ser extinguida totalmente por la compasión, el matar a seres vivientes puede ser extinguido totalmente por la abstención de matar. Repite toda la lista, ¿verdad? El apego y el aferramiento a la propia opinión y a la resistencia a desasirse de ella puede ser extinguido totalmente por el desapego, y el desaferramiento a la propia opinión y a la presteza para desasirse de ella. Y esa es la primera parte que me parece tan importante. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Y aquí tal vez un poco de política budista, que a los Theravadas nos dicen que somos los egoístas porque solo queremos el despertar personal. Pero es lo que dice el Buda: ¿cómo voy a ayudar a alguien más si no estoy bien yo? Entonces, ¿por qué nos sentamos a meditar? A veces es difícil cuando uno tiene autoestima baja o cuando uno tiene problemas, y enfocar hacia afuera el por qué necesito estar bien, porque tal vez hay alguien afuera que se va a beneficiar cuando yo esté bien. Y repito el tema del documental. Yo pensaba mucho en eso. ¿Qué sucede? Porque el documental también hablaba de personas que estaban en situaciones ya extremas de obsesivo compulsivo. Y entonces una muchacha decía: antes de poder salir de la casa tengo que hacer estos rituales, y le tomaba hasta 2 horas ritual. Yo pensaba, bueno, los mismos comportamientos de uno. Si uno se daría ese tiempo, si hay alguien que necesita de uno, sea un niño, un familiar, un animal, si esta persona tuviera a alguien en la vida y no tiene esas 2 horas
para dedicarle a su situación, si esa compasión la ayudaría a salir de eso, ¿verdad? Entonces, si algún día estamos, no sé, con pereza de meditar o con dudas o pensando si somos capaces de estar bien, si tal vez por ahí está la respuesta, pensar en tener compasión y decir, bueno, es que yo tengo que estar bien para poder ayudar a otros seres a estar bien, ¿verdad? Quería aprovechar para leer esa última sección del sutta que me parece tan importante. Y bueno, hasta aquí tal vez concluir yo con mi parte, que hablé bastante. Y si quieren hacer preguntas o comentarios, compartir experiencias o lo que sea, pueden decirme, abrimos el micrófono o pueden escribirlo. No sé si tienen ahí alguna pregunta o comentario que quieran hacer respecto a este sutta. Y sí, Daniel, podemos ir pensando en eso. No sé si usted pudo leer esta biografía de Ajahn Chah. Está muy bien escrita. Ajahn Jayasaru es muy bueno y sí pudo hacer una excelente biografía. De hecho, después de leer esa biografía, lo que concluí es que se arruinaron todas las demás biografías para mí, porque está seriamente bien escrito el libro. Pero bueno, tiene 20 años escribiéndolo, entonces se entiende. Vamos a ver qué dice Patty, que está escribiendo. Y mientras tanto, ahí ya publiqué la sesión de la semana pasada, que no quedó tan mal, creo yo, la grabación. Y voy a ver, estoy grabando esta, vamos a ver si queda bien. Y si todo funciona, voy a continuar haciendo así, grabándolo y publicándolo después, porque hay gente que no se puede conectar. Te dice ejemplos, por favor, de cómo ver el proceso de una situación, de cómo nace, se desarrolla y cesa. Bien, hay una expresión que a mí me gusta mucho, perdón, que no estoy seguro de dónde viene, puede que sea de tradición tibetana, porque la persona con la que lo conocí fue monje tibetano por mucho tiempo y ahora enseña meditación, pero a nivel secular. Y la expresión que utiliza es el espacio que hay entre la chispa y la llama. Y yo he pensado en utilizarlo para cuando yo enseño, pero a veces no sé si es como derechos de autor de él. Pero me gusta mucho porque realmente explica. La chispa es obviamente donde está el pensamiento y la llama es la reacción que tenemos, ¿verdad?, a esa situación. Entonces, esa expresión que se utiliza mucho y se refiere específicamente a la parte de shamatha, en realidad como lo enseñan ellos, es a desarrollar la calma mental suficiente para ver la chispa y se vuelve un momento casi eterno. Y eso es muy difícil de explicar porque es básicamente, lo desarrollamos de forma muy natural cuando la mente está tan calmada. Vemos realmente nada más donde estamos sentados observando la respiración, como que se vuelve eterno ese momento donde de repente hay una emoción y luego vemos cómo empieza a crecer y luego vemos todo lo que empieza a suceder en la mente a partir de eso. Y bueno, aquí tal vez siendo un poco más mundano, alejándome del Buda, hay un libro que es muy bueno y es de magia y todo eso, así que bueno, perdonen a los que no les gustan los temas de magia, pero hay un personaje que el poder que ella tiene es que si toca a una persona, le convierte la mente y la persona pues está sujeto a lo que ella le diga que haga. Entonces la expresión que utilizó el escritor fue cuando ella sujetaba a alguien, ¿verdad?, tal vez en medio de una batalla. Entonces va uno en el libro leyendo y todo está agitado y todo el mundo grita y todo el mundo salta. Y era muy lindo porque ella sujetaba a alguien de la mano o lo tocaba del brazo y la expresión que él utilizaba era el tiempo es de ella. Como diciendo todo se acabó y la misma persona que estaba tratando de agredirla sabía que ya estaba todo acabado. Con solo tocarlo ya el tiempo es de ella. En ese instante ya lo puede controlar. Y ese libro lo leí hace muchísimos años y parece mentira, pero me ha servido para entender esta práctica de meditación. Es justamente eso, cuando estamos sentados meditando, estamos teniendo ese control. Cuando viene un pensamiento que usualmente en la vida diaria no tenemos el más mínimo control,
¿verdad? Cuando nos damos cuenta estamos gritando, llorando o haciendo muchas cosas. Pero es llegar a tener eso, a decir el tiempo es mío. Estoy sentado, tengo calma y podemos ver literalmente, es que es muy difícil a veces de poner un ejemplo, porque uno realmente ve donde viene el pensamiento, donde se acerca y uno dice, qué interesante. Y uno nada más se queda ahí, lo observa cómo crece, cómo existe y cómo luego eventualmente se va. En el curso que yo doy de meditación nos metemos más en todo ese proceso de emociones y hay dibujos y gráficas y un montón de cosas muy interesantes. Uno empieza a explorarlo desde una vista, desde un punto de vista más mundano, ¿verdad? De cómo sucede todo eso y a veces le ayuda a la persona a conocer un proceso de emociones, ¿verdad? Porque realmente hay todo un proceso que ya los psicólogos han determinado y demás. Entonces yo lo enseño de esa manera, que yo tengo ahí un título en un curso de eso, y ha ayudado, a mí me ayudó mucho a entenderlo y a la gente le sirve mucho, ¿verdad? Llegan a entenderlo de esa manera y es ese proceso, cómo nace, cómo se desarrolla y cómo cesa. Y a veces yo también lo comparo con estar sentados en una banca y ver cómo viene un carro, cómo pasa al frente, el sonido, todo lo que hace y luego cómo se va. Y esa es la parte más importante, cómo se va, porque pensamos que tenemos que hacer algo, gritarle al carro, decirle váyase, ¿verdad? O personas en una estación de tren o de buses, es lo mismo, no tenemos que hacer nada, la gente se va a ir, el carro va a pasar, el bus va a pasar, el tren va a pasar. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a tener esa confianza, aprender que tenemos todo el tiempo del mundo para ver, y es que se agranda el tiempo, ¿verdad? Lo que antes parecía que sucedió en nada, cuando estamos meditando ahí vemos que son como horas, mientras viene, existe, y la parte más importante, tener la confianza de que se va a ir. No hay que hacer absolutamente nada. Esa emoción, ese pensamiento, esa situación se va a ir. No sé si queda un poco más claro, Patti, pero si no me pregunta y puedo ser más claro. Y si no, tal vez un día podríamos hacer una sesión para ver eso más en calma, todo ese proceso, ¿verdad? Que en realidad es de una parte más mundana, no es el tema de budismo, pero nos sirve para entenderlo. Y también, ahí como medio comercial, todo eso lo estoy tratando de poner en el curso de meditación que tengo en la aplicación de meditación. Hay cosas que me han quedado bien, otras no tan bien, pero si logro ponerlo, entonces ahí va a estar para que se pueda estudiar con calma todo eso. Y si no, pues para eso están estas sesiones. Bueno, que dicha que se entendió mejor para ti. Dice Daniel, cuando hablamos de no perseguir pensamientos o sentimientos, en meditación es parecido a no reaccionar. Es justamente eso. Es no reaccionar, ¿verdad? Y por eso ahorita estaba diciendo lo de la confianza de que no tenemos que hacer absolutamente nada. Si ustedes leen todos los sutras de meditación del Buda, nunca hay 10 pasos para dejar ir la ira, que es a lo que estamos tal vez acostumbrados a ver y que uno ve esas cosas ahí ahora en internet. Es por eso les decía, suena tan sencillo que hasta uno dice, bueno, pero ¿qué estoy aprendiendo? Es nada más, si soy engreído, voy a ser humilde, si soy esto, voy a hacer lo otro. Entonces quizá una expresión mejor es la que utilizó Daniel, que es no reaccionar, ¿verdad? Se resuelve por no hacer nada. Si viene la ira, no tengo que hacer nada. Eso es, una vez escuché a Jan Sundara, que es una monja, es francesa, pero vive en Amaravati, en Inglaterra. Y eso me gustó mucho de una charla de ella, que estaba hablando del tema de los bosques. Y entonces presenta esta idea que al inicio suena un poco absurda o radical, pero está hablando de cómo recuperar los bosques y de si realmente hay que hacer algo. Entonces lo que dice, para poder recuperar los bosques literalmente no hay que hacer nada. El bosque sabe qué hacer. Pues tenemos que dejar al bosque en paz. No hay que hacer nada. ¿Verdad? Y uno está acostumbrado más bien a pensar diciendo, ¿qué hacemos para recuperar el bosque? ¿Qué sembramos? ¿Qué? No hay que hacer nada. Dejen al bosque ahí. El bosque se va a recuperar.
Él sabe cómo recuperarse. Nosotros, que más bien lo estamos destruyendo, nuestra única labor es dejarlo en paz. Bueno, es igual con los pensamientos, ¿verdad? Entonces, si viene la ira, no tenemos que hacer nada, ¿verdad? No tenemos que hablarle tenemos que no reaccionar. Es tan radical que nos cuesta, ¿verdad? Decir, eso es todo lo que tenía que hacer. Sí, eso es todo lo que tenía que hacer. Y cuando 2, 3, 5 veces vemos que esas emociones se van y pasan simplemente por no reaccionar, es maravilloso porque a la siguiente ya tenemos la confianza de sí, ahí está. El Buda, hay un discurso del Buda, quienes no conocen, Mara es la palabra del personaje, como quieran verlo, que se utiliza en budismo, para representar el mal, las penas, las insatisfacciones. Traduciéndolo un poco al judaísmo o cristianismo, es como el diablillo. Entonces, en algunos discursos, y especialmente cuando está al inicio del despertar del Buda, él cuenta como Mara se le aparece, que es una manera de decir lo que yo decía ahora. Nos sentamos a meditar y está el diablillo ahí, Mara, diciendo, usted no puede estar en calma, usted no merece estar bien, baja autoestima. Y para mí ese es el sutta donde realmente él explica todo esto que estoy diciendo, porque él no dice, hice tal cosa, hice tal otra, ¿verdad? Literalmente lo que él dice es, y le dije, yo lo conozco, Mara, yo lo conozco. Él nada más toma conciencia de que ahí está. Y con solo decir, conozco a Mara, yo conozco a Mara, desaparece todo, ¿verdad? No empieza a rechazarlo y decirle, usted no es nadie, y yo soy mejor, y yo sé que sí puedo. Nada más tomar conciencia de que ahí está, que ahí están esas penas, esa insatisfacción, esas dudas. Solamente nos percatamos de que existen, y con solo eso se resuelve. Y voy a buscar hay como 2 o 3 en realidad donde narra algo similar, pero voy a buscarlos para ponerlos en fila para estas sesiones porque es realmente importante. Y Pati pregunta, si ya reaccionó, ¿qué hacer? Es que eso es lo bonito, y aquí es donde me ha servido mucho esos talleres con los procesos de emociones. Porque pensamos, vea cómo usted está planteando la pregunta, y es perfectamente concordante como pensamos, si ya reaccionó. Eso nos da a entender que esa reacción es un evento único, y en realidad no es lo que está pasando. No, ya reaccionamos, estamos reaccionando, ¿verdad? Digamos que hace 5 minutos me enojé. Voy a poner un tiempo, 10 segundos, no importa, 5 minutos ya reaccioné, ya me enojé o ya me puse triste. Esos 5 minutos no son un solo episodio, no es que ya me enojé. En este momento yo me estoy volviendo a enojar y al siguiente momento me vuelvo a enojar, y cada momento es una reacción nueva, ¿verdad? No es que hace 5 minutos me enojé y ya estoy ahí, estoy volviendo a hacerlo, volviendo a hacerlo, volviendo a hacerlo. Y hoy no compliquemos tal vez mucho con hablar del renacimiento y todos los procesos, ¿verdad? El renacimiento condicionado y todo eso, Paticca Samuppada, ¿cómo se llama? Bueno, se va a dejarlo en esa palabra, en esa traducción de renacimiento condicionado, tal vez Daniel se acuerde. Que eso es justamente de lo que habla, cómo a cada momento estamos creando todo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces ese ya reaccioné, lo que hacemos es quitarlo del vocabulario. No existe un ya reaccioné, es sigo reaccionando. Y a cada momento el ejercicio se repite. A cada momento puedo de nuevo no reaccionar. Pero volvemos, nos creemos la historia de es que ya soy así, ¿verdad? Ya yo me siento mal, ya soy triste, ya tengo baja autoestima, ya grito siempre. No, eso es algo que estamos haciendo. Origen dependiente, gracias Daniel. Que van a tener alguien ahí que me resuelve cuando mi mente se va para otro lado. A cada momento estamos creando la situación, ¿verdad? Quitemos ese vocabulario de ya lo hice. A cada momento estoy volviendo a enojarme, volviendo a ser feliz, ¿verdad? Volviendo a tener todas esas reacciones. No es una sola que viene desde antes. Entonces, ¿qué hacer? Darme cuenta que a cada momento tengo la oportunidad de salirme
de ese proceso. Hay una de esas citas falsas del Buda, que no es de él, pero concuerda con lo que él dice, que es o por ahí anda, cada mañana es un nuevo inicio, o algo así, ¿verdad? Siempre tengo la oportunidad de volver a empezar, por ahí anda. Bueno, eso no lo dijo el Buda, pero ven que eso es básicamente parte del Dhamma. A cada momento, a cada instante, yo tengo la oportunidad de tomar las riendas, darme cuenta de lo que está sucediendo y tomar un nuevo camino, ¿verdad? Volvamos al discurso, donde él dice, quien está desprevenido, nosotros estaremos alerta. No es en la mañana, no es a las 5 de la tarde, no es después de tal meditación. Eso es a cada momento. Toda esta lista que él dio, ¿verdad? Que dio el Buda, es a cada momento que podemos hacerlo. La inclinación de la mente es a cada instante. Yo puedo estar aquí, el primero que dice, quien será cruel, nosotros no lo seremos. Quien mate seres vivientes, nosotros nos abstendremos de matar. No es que si acabo de matar a 15, a 20, a 30 porque estoy en un matadero o algo así, no es que ya no puedo dejar de hacerlo o dejar de ser cruel. Puedo hacerlo, ¿verdad, Pati? Entonces si ya reaccioné, es quitar el vocabulario, esa ya reacción eterna, y es entender que lo estoy haciendo a cada momento. A cada momento estoy volviendo a reaccionar y volviendo a tomar una decisión. Y puedo cambiarlo. Por eso les decía que me gusta esa analogía de el tiempo es mío. Tiempo ya, esto es mío. Me salgo de creerme que ya voy en un tren descarrilado y me doy cuenta que a cada momento tengo toda la calma para tomar una nueva decisión. Sí, es una excelente herramienta, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, esa es la pregunta. Bien, la voy a repetir para que quede grabada porque estoy grabando por fuera. Y sí, es esa. Y de hecho, se me pasó, ahora lo medio mencioné, pero luego quería hablar más y se me fue. Que el comentario es que esta lista es justamente eso, parte de las reglas monásticas, preceptos, y también hay partes del noble óctuple sendero. A veces estas listas son ya listas de la época, cosas que la gente ya hablaba, entonces el Buda las retoma. A veces son listas que él está creando, entonces perfectamente de ahí viene. Por ejemplo, los 5 preceptos no son creados por el Buda, son las 5 reglas de oro, por ahí las he visto mencionadas en algunos lados, y hace poco estaba buscándolo y no encuentro a dónde, pero él no las inventa, él dice, recuerden esas reglas, recuerden esos 5 preceptos y aplíquenlos, no es que él se los inventó. Entonces aquí viene igual, toda esa lista, posiblemente era una lista que ya venía de tradición védica, de algún otro lugar, y él nada más la repite. Entonces ahí va el noble octuple sendero, van algunas reglas monásticas, van parte de los preceptos, van lo que les decía del correcto hablar, ¿verdad? Entonces aquí retomo, y es lo que quería decir ahora, que de hecho que me recordó más bien, gracias, cómo todo el Dhamma es repetitivo en realidad, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gusta, y una vez intenté montar todo un cuadro tratando de hacer estas conexiones y que es imposible, todo está interconectado, este discurso está hablando de todos esos temas, ¿verdad? Todo está unido. Una vez que aprendemos de un tema, en otros discursos que vamos a ver, lo vamos a encontrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces qué bueno que tocó ese punto, ¿verdad? Porque es justamente eso. Aquí que dice, quien será holgazán, nosotros seremos diligentes. Esto es virilla, esto es energía, que es también parte de las enseñanzas o de los 5 limitantes de meditación. Es una de esas, ¿verdad? La pereza y la vagancia, y es resolverlo por medio de tener energía. ¿Y cómo obtenemos esa energía? Con confianza, que aquí utilizan la palabra fe, pero no creo que sea la mejor. Desarrollando la confianza, desarrollando el Dhamma. Entonces sí, que importante, ¿verdad? Haber notado eso, que esta es una lista que a veces uno la ve y dice, qué montón de cosas que quién sabe cuándo las voy a volver a ver, no me las voy a aprender, pero en realidad no. Es la misma enseñanza que ha venido dando desde antes. Pate dice, ¿cuál es la manera correcta de practicar la atención consciente llamada atención plena? Esa respuesta es gigante porque eso es meditación, ¿verdad? Eso es sati.
Entonces la manera correcta es practicando meditación. Es parte del noble octuple sendero. Y quizá una manera es repitiendo lo que el mismo Buda dice en el Satipatthana Sutta. Él hace énfasis en eso, y para mí los maestros quizá excesivos es el Zen. El Buda hace listas y dice: cuando estoy caminando, observo cómo estoy caminando. Bueno, sí, en las actividades diarias, que dichas, justamente lo que a lo que iba a llegar, un punto que lo recalca. Entonces él dice: cuando estoy caminando, observo que estoy caminando. Cuando estoy hablando, observo que estoy hablando. El Zen ha tomado tal vez esa frase, esa línea, y realmente lo llevan, ¿verdad? Cuando están cocinando, cuando están haciendo muchas cosas, y si ven documentales de Zen o si van a lugares de Zen a hablar con maestros de esa tradición, van a ver que eso es justamente lo que se están enfocando. Entonces llevémoslo a la vida diaria. Y para ser muy claros, tal vez acá, y ver que sí realmente es una enseñanza que podemos llevar a la vida diaria, un monje una vez dijo: yo creo que el budismo es la única religión, por decirle así, que nos dice incluso qué hacer cuando vamos al baño. Porque en esa lista el Buda dice: cuando se está orinando, cuando se está defecando. Realmente es llevarlo a todo punto. Por eso digo que los Zen lo han manifestado en toda su vida. Cuando se está uno poniendo la ropa, el Buda habla de los monjes, y lo que dice es cuando se ponen el hábito, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo llevamos cuando me estoy poniendo los pantalones, cuando me estoy poniendo la camisa. Y el Buda dice: ¿cómo estoy llevando el hábito? Que el hábito de monje es muy incómodo. Eso dice Ajahn Brahm, que es tan incómodo para que uno siempre esté prestando atención a eso. Si se descuidan, se les caen y quedan desnudos en la calle. Y la ropa que nosotros usamos usualmente es muy cómoda, ¿verdad? Uno no tiene que prestar atención a cómo está la camisa. A mí a veces me gusta andar o meditar caminando y me pongo una cobija encima, y a veces la gente que me ve: ¿por qué no se pone un abrigo? Bueno, es que esta cobija es incómoda, y entonces me ayuda a hacer eso. Estoy caminando y sopla el viento y me hace recordar que estoy prestando atención incluso a eso, a cómo ando puesta la ropa, ¿verdad? Entonces ahí está mismo, en el mismo discurso de la atención plena del Satipatthana Sutta, de los pilares de la atención, varias traducciones, ahí está cómo llevar eso a la vida diaria, cómo estoy comiendo, ¿verdad? Cómo me llevo el bocado a la boca, que de nuevo los Zen lo llevan a esos niveles. Una vez vi una entrevista con Thich Nhat Hanh, que él es de tradición Zen, y eso es parte de lo que hablaba: cómo tomar el té, cómo sujetar la taza del té, cómo llevarlo hacia arriba, cómo toca los labios, cómo el té pasa a la boca, ¿verdad? Pueden hacer eso, y tal vez no se puede hacer en todo momento, pero esa es justamente la manera. Es como el Buda está diciendo que lo hagamos. Cómo me levanto, cómo me muevo hacia adelante, cómo me muevo hacia atrás, cómo giro. Él dice todo eso. Entonces, en la vida diaria es, ¿verdad? Cómo hasta dónde puedo llevar eso. A veces, si estamos trabajando y no podemos hacer todo, yo lo hacía a veces en el trabajo uno que tenía, y trataba de observar cómo sujeto la puerta y cómo la estoy abriendo. Pero eso podía hacerlo a veces cuando yo andaba solo, pero tal vez yo con gente atrás o adelante no les parezca muy entretenido verlo a uno haciendo todo eso, ¿verdad? Perdón. Pero esa sería la manera. Léase tal vez si quiere ese discurso, vea los ejemplos que da el Buda, empiece a practicar y vea usted hasta dónde puede llegar. El Sutta incluso dice cuando estamos durmiendo, ¿verdad? Uno debería practicar sati incluso a la hora de dormir. Entonces cuando nos acostamos, llevamos la conciencia: me estoy acostando, estoy cerrando los ojos, voy a dormir. Y si llega a tener efecto, que uno duerme pues meditando, ¿verdad? Cuando se están bañando, cuando pasa el jabón, parece uno como loco a veces, ¿verdad? A veces manejándose todo lento y demás, pero se puede llevar. Y tal vez el momento para mí más importante, más que cuando abrimos las puertas o cuando nos subimos al bus, es cuando hablamos. Yo le daría esos 2 momentos por los cuales empezar. Yo justo acá, cuando estoy hablando, estoy observando eso. Entonces cuando hablamos con otras personas, estoy empezando a hablar con enojo,
con rechazo, con alegría. Podemos hacerlo, podemos observar cómo estoy dirigiendo mis palabras a la persona y la mente. Nos están hablando y ahora que hablamos de los políticos, estoy escuchando la charla del político. ¿Por dónde va la mente? Se está enojando, está desarrollando pensamientos negativos, ¿verdad? Entonces, está muy bien el ejercicio de cuando me siento observar cómo el cuerpo se mueve, pero aquí hay cama, cuando hay pensamientos y cuando hay palabras. Y vuelvo a lo de la agresión. Entonces, tal vez esos dos momentos serían para mí los más importantes o más útiles, porque observar cómo estoy hablando no va a interrumpir a nadie. No tiene ni siquiera que ser que hablamos lento, solo que estamos observando. Aunque cuando observamos, naturalmente vamos a hablar lento, es muy interesante. Yo le daría esos dos momentos, tal vez me parecen los mejores. Dice Daniel que yo he sentido que la meditación formal ayuda a esa observación en la cotidianidad. De hecho, y qué dicha que lo mencionó, porque esa es la otra manera de cómo llevarlo a cotidiano. Y esa es la meditación formal, es el momento de práctica, ¿verdad? Es como en el deporte. La meditación formal, por llamarle así, es donde practicamos y luego se vuelve muy natural, que en la vida cotidiana simplemente, y así es como nos comportamos. Se pasa eso. Eso lo dice Ayan Sumedo, que dice: cuando nos levantamos de meditar, no dejemos de meditar. Es solo un cambio de postura. Estamos sentados meditando y nos levantamos. Ahí no terminó la meditación. Es un cambio de postura. Seguimos meditando a lo largo del día. Y así lo vamos a estar llevando la atención consciente, la atención plena a la vida cotidiana. Y bueno, ya llevamos aquí casi la hora, entonces no sé si alguien quiere hacer un comentario final, y si no, creo que fue bastante provechoso, podemos dejarlo así y continuar la otra semana. ¿Nadie tiene preguntas? Bien, entonces muchísimas gracias por haber venido hoy. Vamos a ver si logro publicar esta de hoy también, y sigan meditando. Cualquier cosa, como siempre, me escriben y ahí estamos hablando y estudiando un poco más. Muchísimas gracias, que tengan buena noche.